reino hay un ejército, y en todo ejército, generales. En el violento reino de la cocaína, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, hubo 4 generales cuyas acciones sanguinarias y despiadadas cimentaron los cimientos del cártel de Sinaloa. No obstante, con El Chapo ahora tras las rejas, surge una inquietante pregunta. ¿Qué ocurrió con estos hombres? ¿Compartieron el mismo destino que su líder o permanecen operando en las sombras? Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Quédate hasta el final del video para descubrir el sicario más temido del cartel de Sinaloa. Manuel Aponte, Alejandro Gómez Díaz, El Bravo. Manuel Aponte, también conocido como El Bravo, fue un miembro leal y de alto rango dentro del cártel de Sinaloa. Su historia podría ser material para una película. A diferencia de muchos otros sicarios que comenzaron sus vidas en contextos marginales, Aponte nació el 10 de diciembre de 1974 en Chilpancingo, Guerrero, México, y eligió servir en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entre 2000 y 2006 se desempeñó como militar, hasta que un cruce inesperado con El Chapo cambió su vida para siempre. Aponte fue asignado a una misión para capturar a Guzmán, pero cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlo, el narcotraficante lo convenció, mediante un soborno, de unirse a su organización. Con el tiempo, se convirtió en un hombre de confianza para el líder del cártel, quien le asignó tareas clave como espiar a otros miembros en busca de traidores. Eventualmente fue nombrado jefe de seguridad de Guzmán y jugó un papel crucial en las operaciones del cártel, incluyendo la construcción de túneles secretos para escapar de las autoridades. En 2012, Aponte participó en el secuestro de Rodrigo Viñas, un coordinador de operaciones de la Marina, frustrando un intento de captura del Chapo mediante una hábil distracción. Sin embargo, su suerte cambió 2 años después, cuando fue traicionado por otros miembros del cártel. El 9 de abril de 2014, su cuerpo mutilado fue encontrado en la cruz de Elota, Sinaloa, en lo que parece ser una venganza de aquellos a quienes alguna vez investigó. José Antonio Torres, el Jaguar. José Antonio Torres Marrufo, conocido en el submundo del narcotráfico como el Jaguar o simplemente Marrufo, fue uno de los sicarios más temidos y leales al capo Joaquín El Chapo Guzmán. Su historia está marcada por una combinación de brutalidad extrema y una ambición desmedida que lo llevó a convertirse en una figura clave dentro del cártel de Sinaloa. El pasado de Marrufo permanece envuelto en misterio, pero los registros indican que desde joven tuvo contacto con el narcotráfico. Originario de una región golpeada por la pobreza y la violencia, encontró en el crimen organizado una salida que le permitiría escalar rápidamente en la jerarquía criminal. Aunque se desconocen detalles exactos de su vida antes de unirse al cártel de Sinaloa, se sabe que su carácter implacable y su habilidad para liderar lo convirtieron en una pieza valiosa para los intereses de El Chapo. En los años 2000, Marrufo consolidó su lugar dentro del cártel al ser nombrado líder de Gente Nueva, un grupo de sicarios de élite creado específicamente para enfrentar y destruir al cártel de Juárez. Su misión no solo era proteger las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino también eliminar a cualquier rival que se interpusiera en el camino de su organización. La asignación más peligrosa de Marrufo fue supervisar las operaciones en Ciudad Juárez, un territorio controlado históricamente por el cártel de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Fuentes. Esta región era crucial para el narcotráfico, ya que representaba una de las principales puertas de entrada de drogas a los Estados Unidos. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez alcanzó niveles de violencia inauditos. Marrufo,
con su grupo de élite, lanzó una ofensiva brutal para tomar control de la región, atacando no solo a los sicarios de la línea, el brazo armado de sus rivales, sino también a civiles y funcionarios que se interponían en su camino. Entre 2008 y 2012, más de 1.600 personas fueron asesinadas por órdenes directas de Marrufo, muchas de ellas de manera particularmente violenta, como una estrategia para infundir terror y consolidar el dominio del cártel de Sinaloa. Uno de los actos más despiadados de El Jaguar ocurrió en septiembre de 2009, cuando ordenó un ataque contra un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez. En este lugar, 18 personas fueron ejecutadas a sangre fría, supuestamente porque algunos internos habían brindado información al cártel de Juárez o habían traicionado al cártel de Sinaloa. Este crimen fue una demostración de la crueldad y la falta de límites de Marrufo, quien utilizaba el miedo como arma principal en su guerra territorial. La violenta carrera de Marrufo llegó a su fin en 2012, cuando fue capturado en México tras una intensa operación de las fuerzas federales. Su arresto fue considerado un golpe significativo contra el cártel de Sinaloa, aunque su captura no detuvo la violencia que continuaba azotando la región. En 2015, Marrufo fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos relacionados con tráfico de drogas y asesinato. Fue sentenciado a 40 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Arizona. Desde entonces, su figura ha permanecido como un recordatorio de la brutalidad del narcotráfico y del costo humano de las guerras entre cárteles. A pesar de su captura, las cicatrices de la violencia de Marrufo permanecen en Ciudad Juárez y otras zonas afectadas por el narcotráfico. Su paso por el mundo criminal dejó miles de víctimas y familias destrozadas, convirtiéndose en un símbolo de la crueldad que domina la lucha por el control del narcotráfico en México. La historia de El Jaguar es un testimonio del alcance del poder de los cárteles y de los extremos a los que los sicarios están dispuestos a llegar para consolidar su posición en un mundo donde la vida humana tiene un precio insignificante frente a los intereses del crimen organizado. Mario Iglesias Villegas, la cosechadora, apodado La Cosechadora por su capacidad para asesinar sin piedad, Mario Iglesias Villegas fue uno de los sicarios más temidos del cártel de Sinaloa. Se unió al grupo en 2008 y recibió órdenes directas del Chapo para llevar a cabo su guerra contra el cártel de Juárez. Durante su breve pero letal carrera, Iglesias fue responsable de al menos 4.000 muertes, muchas de ellas ocurridas en Ciudad Juárez. En 2010, participó en el secuestro y asesinato de un ciudadano estadounidense y su familia, lo que atrajo la atención internacional. Su caída llegó en 2012, cuando fue capturado y sentenciado a cadena perpetua. Durante su juicio, incluso sus propios subordinados testificaron en su contra, lo que selló su destino como uno de los sicarios más despiadados de la historia. Orso Iván Gastelum, el Cholo. Orso Iván Gastelum Cruz, conocido en el mundo del narcotráfico como el Cholo Iván, fue uno de los sicarios más temidos y sanguinarios del cártel de Sinaloa. Su cercanía con Joaquín El Chapo Guzmán y su papel como líder de un escuadrón de sicarios lo convirtieron en una figura clave en las operaciones del cártel durante años de guerra y expansión territorial. Su reputación de crueldad y astucia lo posicionó como una pieza clave en el círculo más cercano de El Chapo. Nacido en Guamúchil, Sinaloa, Gastelum creció en un entorno marcado por la pobreza y la influencia del narcotráfico. Desde joven, mostró inclinaciones hacia la vida delictiva, involucrándose en actividades ilegales menores antes de ascender rápidamente en las filas del cártel de Sinaloa. Su habilidad para ejecutar órdenes sin cuestionamientos, junto con su naturaleza despiadada,
lo hicieron destacar entre otros sicarios. En los años 2000, el Cholo comenzó a ganar notoriedad como líder de un grupo de sicarios encargado de proteger las operaciones del cártel y eliminar a rivales, especialmente en zonas estratégicas como Sinaloa y Chihuahua. Se le atribuye el 80% de los asesinatos cometidos por el cártel durante su apogeo, una cifra que refleja la escala de violencia que desató bajo su mando. En 2005, Gastelum fue capturado por las autoridades mexicanas en un intento de frenar la creciente violencia del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su detención fue breve, ya que en 2008 logró escapar de prisión en circunstancias poco claras, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera criminal. Tras su fuga, el Cholo intensificó sus actividades, liderando ataques brutales contra grupos rivales y autoridades. Durante los años siguientes, Gastelum no solo consolidó su posición como mano derecha de El Chapo, sino que también se convirtió en un símbolo del poder del cártel, desafiando abiertamente a las fuerzas de seguridad mexicanas. Su nombre apareció en múltiples reportes de enfrentamientos armados, emboscadas y masacres en todo el norte del país. El capítulo más conocido de la vida de El Cholo Iván ocurrió en enero de 2016, cuando fue capturado junto con El Chapo durante un operativo de las Fuerzas Especiales Mexicanas en Los Mochis, Sinaloa. La operación, que fue el resultado de meses de inteligencia y vigilancia, culminó en un violento enfrentamiento armado en una casa segura donde ambos se escondían. A pesar de estar rodeados, el Cholo y el Chapo intentaron escapar utilizando un túnel subterráneo, un método característico del cártel. Sin embargo, tras emerger del túnel, robaron un vehículo y se dirigieron hacia un área rural, donde finalmente fueron interceptados en un retén militar. La captura de ambos fue un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, marcando el final de una era en la que El Chapo y sus principales lugartenientes dominaban el narcotráfico en México con relativa impunidad. Desde su captura, el Cholo Iván ha permanecido en una prisión de máxima seguridad en México, enfrentando numerosos cargos que incluyen homicidio, narcotráfico, posesión de armas y delincuencia organizada. A pesar de esto, su posible extradición a los Estados Unidos sigue siendo un tema de discusión, ya que en ese país también enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas y conspiración. La caída de El Cholo simbolizó un debilitamiento temporal del cártel de Sinaloa, aunque la organización logró reestructurarse bajo nuevos liderazgos. Sin embargo, su nombre sigue siendo recordado como uno de los sicarios más violentos y leales al cártel, alguien que no solo ejecutó las órdenes de El Chapo, sino que también fue pieza clave en la expansión del dominio del cártel de Sinaloa en medio de una de las épocas más sangrientas de la historia reciente de México. La historia de El Cholo Iván es un reflejo de las dinámicas del narcotráfico en México, donde figuras como él emergen de la pobreza para convertirse en hombres poderosos y temidos. Sin embargo, su ascenso estuvo acompañado de un costo humano inmenso: comunidades devastadas, miles de muertos y un sistema de justicia constantemente desafiado por la corrupción y la impunidad. Hoy en día, el Cholo Iván cumple su condena, pero su legado de terror y violencia sigue presente en las regiones donde operó, un testimonio del impacto del narcotráfico en el tejido social de México. Los generales del Chapo representan el lado más oscuro del narcotráfico, hombres atrapados en una vida de violencia que dejaron un rastro de muerte y destrucción. Aunque algunos aún viven para enfrentar las consecuencias de sus actos, otros encontraron un final violento, traicionados por la misma maquinaria que ayudaron a construir. Su historia, aunque aterradora, sirve como un recordatorio del poder corrosivo del crimen organizado y de las vidas que consume sin piedad.
¿Qué opinas de estas historias de los sicarios más despiadados? Si conoces otros que deberían figurar en esta lista, compártelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega.